buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Teleopina del día de hoy. Tengo como invitado a Daris Javier, economista, abogado, para tratar temas de mucha actualidad en el país. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Estoy muy complacida de compartir con todos ustedes una entrevista con Daris Javier. Él es economista y abogado y una persona que siempre viene comenzando el año a nuestro programa para mirar un poco lo que es la economía y su proyección. ¿Cómo estás, Daris? Muy bien, Dania, tú sabes que ya dentro de mi agenda está sí, eso, ¿verdad? Pasé un poco más de tiempo para que vinieras aquí, pero quise que fuera presencial, como estamos ahora, fete a fete, como dicen los franceses. Sí, pero siempre tú sabes que el compromiso contigo es honrado. Así y es. Aquí estoy para cualquier pregunta o reflexiones que pudiéramos hacer. Entremos en materia. ¿Cómo tú ves la economía dominicana en este momento? Mira, Dania y amigos televidentes, el año 2021 fue un año, digamos que hay una etapa de recuperación. Sin embargo, esa etapa de recuperación en nada te dice que la economía ha superado la crisis, porque todavía estamos atravesando. Entonces, son tres etapas: caída, recuperación y estabilización, que es la superación de la crisis. Entonces, ¿en qué etapa estamos? Todavía estamos en la etapa de la recuperación. Así es. Y cuando te digo etapa de recuperación es porque la recuperación no se ha dado simultánea en todos los sectores. Hay sectores que han avanzado, por ejemplo la construcción, la industria, la zona franca, pero hay otros sectores. El turismo, que ha sido impresionante. Hay otros sectores, como el turismo, que van recuperándose, pero gradual, porque este es un sector que lo afecta muy sensible la pandemia, en el entendido de que el virus, nadie se arriesga a coger hacia un país a pasar frontera, cuando precisamente es la parte donde el virus le da más de frente a las personas. Así es. Mucha gente no sabe que los turistas, los extranjeros, cuando vienen acá, investigan todos los indicadores de salud. Entonces, cuando ven la tasa de contagio, la tasa de letalidad, los que están en cama UCI, ¿verdad? Investigan todo eso antes de salir hacia acá y toman las medidas del lugar, si viajan o no viajan. No se puede decir a plenitud que estamos en una recuperación del sector. Entonces, por esa razón, hay desigualdad, hay una recuperación desequilibrada, si así se puede entender mucho mejor. Entonces, de ese punto de vista, digamos, todos los sectores no están recuperados, por tanto, no está superado. Decir lo contrario es, bueno, es ocultar la realidad. Estamos en un proceso de hipersensibilidad a nivel mundial. Entonces, lo que sí esperamos que las cosas puedan mejorar. 2022 no tendrá el mismo comportamiento del 2021 en términos de crecimiento de la economía, por una razón simple. El 22 tú lo vas a comparar con el 21, pero el 21 tú lo comparaste, se comparó con el año 2020, que fue la caída, y por eso se ve tan amplio el crecimiento, por aquello del rebote o arrastre estadístico. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Y a proyección, ¿cómo ves que nos fortalecemos? Mira, todo va a depender del día a día. El día a día va a ser fundamental, y cuando te hablo del día a día, ahí entra lo que es la prudencia en el endeudamiento, entra lo que es
la política fiscal. El gobierno no puede pasar de una política de expansión del gasto a una política de restricción del gasto. Por igual, sería un error eliminar el asistencialismo, debe mantenerlo, pero sobre todo el gobierno debe hacer más inversiones en salud. Salud pública yo creo que serán fundamentales y sobre todo manejar un sector que es el que ha sido el líder de la economía, que no cayó en este proceso, que es el sector agropecuario. Está el tema del sector construcción, que tú sabes que por aquello de la remesa, los dominicanos genialmente, esas remesas que reciben del exterior, o mejor dicho, los que están en el exterior, que reciben asistencialismo del gobierno, y en particular del gobierno norteamericano, lo envían a la República Dominicana y ese envío se convierte en inversiones, esa remesa, en el sector construcción, por la sabia decisión que hacen los dominicanos de tener una inversión, un techo en la República Dominicana. Por eso es que tú ves que en medio de la pandemia hay una relación directa entre remesa, crecimiento de remesa, crecimiento del sector construcción. Hay una relación directa. Entonces, en la medida que ha ido mermando ese envío de remesa, porque de hecho ha sido así, por ejemplo, ahora febrero y enero se nota una reducción de creo que 3.7%, y eso se va a reflejar en la demanda de vivienda y también en el crédito bancario. Entonces, esos elementos hay que cuidarlo porque la economía en este proceso de pandemia tuvo sectores que no fueron afectados. Por ejemplo, la agricultura no fue tan golpeada, el comercio a nivel de supermercado tampoco fue golpeado, la parte de las farmacias. Entonces, cuando tú lo involucras en la evaluación, el desempeño de la economía, te vas a dar cuenta que se colocan todos juntos, y creo que hay que separarlo porque debe analizarse los sectores que se han golpeado, que son los que están en recuperación, y no poner los que no fueron golpeados, sino que le fueron bien. Entonces, sería como, ¿cómo te lo explico? Es como meter todo junto para evaluarlo. Entonces deben evaluarse separados. Y lo otro es lo que te dije, cuidar los sectores, esos sectores sensibles, porque hablamos del turismo, pero la pandemia demostró la sensibilidad y la hipersensibilidad que tiene ese sector. Hay que cuidarlo, pero no ponerlo en el plano de la prioridad como los demás sectores. El sector construcción, que es el sector que ha sido líder en este proceso, hay que también tirarle una ojeada. Hay que cuidarlo porque aquello del aumento de la tasa de interés puede frenar su crecimiento, en el entendido de que el crédito hacia ese sector se puede frenar. Es un sector que va a depender de cómo las tasas de financiamiento pueden ser favorables o desfavorables en un momento determinado. ¿Cómo ves el manejo macroeconómico que hace el Banco Central de nuestra economía? Ha habido dos aumentos de tasas de política monetaria, entonces quiero ver ese impacto. Mira, bueno, el Banco Central es lo que maneja política monetaria. Así es. Los bancos centrales aquí y en el mundo, con la pandemia, que fue todo el mundo fue sorprendido, tuvieron que hacer política monetaria expansiva, es decir, tuvieron que aumentar la cantidad de dinero en circulación, y como el rol de los bancos centrales es apostar a la estabilidad de precios a través de la política monetaria, entonces los bancos centrales tienen que garantizar que los niveles, la parte monetaria no afecte los niveles de inflación. Entonces, desde ese punto de vista, el Banco Central justifica
ese incremento de la tasa de política monetaria la justifica porque tienen que apostar a esa garantía. Incluso para los bancos centrales, como el caso dominicano, termina siendo un dolor de cabeza esto de que la meta de inflación sea entre 4 y 4.5 y entonces la tasa de inflación duplique lo que es la meta de inflación, que en otras palabras quiere decir que la política monetaria no está siendo efectiva y resulta que ese es el rol de los bancos centrales, política monetaria. En consecuencia, los bancos centrales van a seguir apostando a eso, no importa que la tasa de política la puedan mover, porque es que tienen que garantizar la estabilidad y van a ser más agresivos aquí y en el mundo con la política monetaria. Hablas de la inflación y la gente interpreta la inflación cuando suben los precios de los productos básicos que tienen que ir a un supermercado a buscarlo. ¿Cómo debe ser manejado esto para que no sea tan gravoso para el pueblo y tan desgastante para el gobierno? Porque eso daña mucho la imagen de los gobiernos. Mira, Daria, amigo televidente, yo estoy convencido que no hay un manual de dirigir el Estado, sino que el gobierno de turno se monta en la parte institucional, la parte de la Constitución, y a partir de ahí cada gobernante entra con su estilo. ¿Qué ocurre? Que los gobiernos no producen determinados bienes, sino los productores, y cuando aumentan los precios, la gente le enrostra la culpa al gobierno. Y en parte puede tener razón. La excusa de que los gobiernos no producen un bien determinado es cierto, pero resulta que la aplicación de determinada política económica entonces puede inducir a un aumento de precios. Y eso es lo que está ocurriendo. Hay decisiones que ha tomado el gobierno y que va a seguir tomando que pueden incidir en los precios, aunque haya otros motivos de carácter externo que el gobierno no controla, como el caso del petróleo. Eso es cierto, pero hay medidas internas que si no la combina con esa vulnerabilidad internacional, se te va de la mano. Y la gente, ni tonta ni perezosa, apunta hacia el gobierno de turno. Y los gobernantes tienen que entender eso. No existe el manual de gobernar, pero sí existe la plataforma de gobernar. Y ahí viene lo que es la creatividad, la geniosidad de un determinado gobernante. En medio de una pandemia es difícil gobernar. El que cree que va a ir en coche. Además de eso, los presidentes tienen que estar preparados para las animadversiones que se pueden producir en un periodo. El que cree que va a gobernar sin cosas, es mejor que entonces vaya a dar una misa, que en la misa no hay protesta, ¿verdad? O predicando. Pero cuando se trata de gobernar a una nación con tantas dificultades, esas animadversiones vienen. Entonces los gobiernos, por eso es que tienen que definir prioridades. Si no la definen, ahí viene el problema. Ahora, ¿qué ocurre cuando esos procesos se dan? Básicamente inflacionarios, que los gobiernos comienzan a desesperarse y toman decisiones en medio de la desesperación y la toman de carácter populista. Entonces, esas medidas de carácter populista son coyunturales y provocan reacciones por los errores y lo inadecuado que se tornan en ese momento. Así es. Entonces, ese es un elemento que hay que cuidar en cualquier parte del mundo. Bien, te propongo una pausa y retornamos luego de los comerciales. No se vayan. Daris Javier está con nosotros hablando un poco de economía y hace un instante hablaba del endeudamiento, pero lo hizo de manera tangencial. Yo quisiera que lo analizáramos con mayor profundidad
porque el nivel de endeudamiento ha llegado casi a más de un 50% y es impactante. Por encima del 60%. Por encima del 60%. ¿Cómo tú ves esto? Muy preocupante por 3 razones. Una, ese coeficiente de deuda, Producto Interno Bruto, es muy elevado. O sea, ¿qué tanto pesa la deuda en el Producto Interno Bruto? ¿En qué porcentaje? Lo otro es el volumen de la deuda. Y en tercer lugar, entonces, están los espacios fiscales que le queda al gobierno. Cada vez que el gobierno se endeuda, incrementa la parte de la deuda, entonces se reducen las posibilidades de alternativa. Y en ese sentido, Dania, uno lo que está mirando, cuando se emiten, por ejemplo, deuda soberana en los mercados internacionales, uno lo que observa es que la frecuencia de emisión de deuda se hace como una forma de evasión a los organismos internacionales, que es una carrera que América Latina, los gobiernos, en sentido general, han recurrido en los últimos 10 años, en los últimos 8 años, y es por no someterse a las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, que le puede impedir tener efectos o exhibición de resultados. Entonces muchos gobiernos recurren a endeudarse, pero por la vía de la emisión de deuda soberana, que aquí no hay un control, no hay unas recetas que pueda emanar, como por ejemplo con el fondo, que el fondo, los países negocian con el fondo y lo ponen bajo una camisa de fuerza en términos presupuestarios, en términos de su política fiscal, en términos de su endeudamiento y sobre todo el gasto público. Entonces, los gobiernos, para evadir esa camisa de fuerza, entonces buscan como alternativa la emisión de deuda, y eso es lo que estoy mirando. El año pasado, cuando estuve contigo, que retornamos a la pandemia, ¿verdad? Como tú dijiste en la introducción del programa, siempre vengo. Recuérdate que tú te sorprendiste cuando yo te dije, Dania, el gobierno va a hacer 2 emisiones de bonos soberanos. Y tú me dijiste, ¿cómo va a ser? Y yo te dije, sí, la va a hacer. Y efectivamente la hizo. Sí. Y ya es la tercera después que hablamos de eso. Así es. Entonces, esa emisión de bonos nos dice a nosotros que entre julio, agosto u octubre, en ese tramo, en ese trimestre, el gobierno vuelve a hacer otra emisión de bonos soberanos. Tú me vas a decir, bueno, Dari, pero el gobierno acaba de hacer una ahora, ¿cómo tú me estás diciendo que en 6 meses va a ser otra? Y es que, primero, al no existir una reforma tributaria que se le ha hecho difícil a este gobierno hacerla, y ya en pleno año preelectoral, digamos, no la va a hacer. Entonces, la ausencia de recursos, porque una emisión de bonos te da recursos para atenuar problemas, pero las necesidades siguen permanentes. Son asuntos coyunturales que crean compromisos financieros. Entonces, cuando se agoten esos recursos, entonces ¿de dónde va a sacar el gobierno cuando tiene poco espacio fiscal y tiene que hacer de nuevo otro endeudamiento? Por eso te digo, este año el gobierno vuelve a hacer otro nivel de endeudamiento, y ahí es que yo te digo la parte prudencial que debe tener. ¿Qué tú sugieres en ese sentido al gobierno? La parte prudencial, es decir, que ¿para qué te va a endeudar? Pero tiene que endeudarte. Entonces es un asunto. Normalmente uno lo que está mirando es que el gobierno se va por la vía más fácil. Emito bonos soberanos, resuelve un problema, pero es un parche. Y el manejo de ese paquete de recursos que el gobierno recibe a través de préstamos, ¿cómo lo estás mirando? ¿Se están aplicando para
impactar en sectores importantes de la economía? ¿Se está sintiendo? Muy buena pregunta. Y lo que hemos visto es que el gobierno ha asumido en varias ocasiones, a través de emisión de bonos, deuda, y el gobierno no diseña un plan de inversión pública, sino que gasta tímidamente, pero la otra parte lo ahorra. Entonces te dice, el ahorro público aumentó, disminuimos el déficit fiscal y aumentaron las remesas internacionales. Y yo te digo, Dania, ¿tú te atreves a tomar un préstamo en un banco de 10 millones para una necesidad y va a gastar 1 millón? ¿Te vas a quedar con 9? ¿Eso es ahorro para ti? No. Eso no es ahorro. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. No hay ahorro interno, porque el ahorro interno no se hace sobre la base de endeudarse. Entonces es el otro problema que alcanza la economía, que el gobierno oculta lo que es el ahorro interno sobre la base de la toma de préstamos, y entonces lo publicita como si fuera que el gobierno se hizo un ahorro. ¿Y a futuro cuáles serán las consecuencias de una política de esa naturaleza? Mira, el país entonces va a tener una carrera de endeudamiento que puede venir como consecuencia caer de manera forzosa en los brazos del Fondo Monetario Internacional. Y entonces ya tú sabes lo que es una política de ajuste. Yo lo que estoy mirando con esos niveles, esa vocación al endeudamiento, lo que estoy mirando es que llegará un momento que el gobierno se verá obligado, empujado, a firmar con el Fondo Monetario Internacional, y todas esas medidas drásticas que conllevan ese endeudamiento se van a acumular todas. Y entonces sería un peso muy fuerte para el país. Para el gobierno sería difícil, porque lo haría ya de cara al proceso electoral del 2024. Entonces, si no son prudentes con el nivel de endeudamiento, podríamos tener en lo inmediato esa situación. En medio de toda esta situación que describe, ¿cómo está comportándose el dólar? ¿Cuál es la proyección que tenemos? Mira, el gobierno diseñó el presupuesto del 2022 con una tasa de 62 por 1. Por todas las razones que han ocurrido, todavía está por debajo de ese nivel, pero hay un problema grave, que hasta una violación constitucional. Y no sé si en el gobierno están mirando ese riesgo que yo puedo ver. ¿Cuál es? Sabes que en términos constitucional, la Constitución establece que el Consejo de Ministros debe depositar en el Congreso la discusión para posterior aprobación del presupuesto del año que sigue, el año siguiente, y que el día 1 de enero debe entrar el presupuesto en vigencia, el presupuesto aprobado. El presupuesto de este 2022 está aprobado, pero no está promulgado, lo que implica que lo que va desde el 1 de enero hasta hoy domingo, ¿verdad? Domingo 20, entonces estamos ante la presencia de una violación a la Constitución por no promulgar el presupuesto. Y ese es un riesgo que corre el gobierno. Yo no sé si es que ellos no se dan cuenta que es un elemento que se incorpora como riesgo, incluyendo el riesgo país. Eso lo aumenta. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo apreciar por esa actitud? Yo digo, mira, el 27 de febrero, por mandato de la Constitución, el presidente de turno tiene que rendir cuenta en el Congreso Nacional. Sabes que si el presupuesto no se promulga, se sigue manejando el gasto público con el presupuesto anterior. Y yo lo que he reflexionado es, bueno, parece que el gobierno quiere exhibir un ahorro para estos 2 meses, primeros 2 meses del año. Va a decir, bueno, hay un ahorro, este gobierno ha sido eficiente con el gasto porque no hemos ahorrado tanto, pero ese ahorro va a venir por el lado de la no promulgación del presupuesto, que a su vez se convierte en una violación del texto constitucional. Entonces, así no se maneja un país, porque
Ya a partir de ahí lo que le quedan son 10 meses al presupuesto del 2022. Sí. Y tú manejarías la economía con 2 meses del presupuesto del año anterior y exhibiría eso como un trofeo de ahorro. Y eso no es ahorro. Eso no es ahorro. Eso no es lo que uno aprende de la economía ni en las aulas ni en la práctica profesional. Dari, las remesas, como tú observabas hace un instante, han sido una piedra fundamental para el desarrollo de la economía dominicana. Pero hay señales en Estados Unidos, por ejemplo, que van a afectar las remesas. Sí. Ha habido un aumento grandísimo del desempleo. El gobierno de Estados Unidos va a eliminar muchísimas de las ayudas que estuvo dando a la clase más desposeída. ¿Cómo va a impactar todo esto aquí? Bueno, de entrada ahorita te dije que los dominicanos ingeniosamente, ¿verdad? O mejor dicho, se la han ingeniado para convertir ese asistencialismo en Estados Unidos, traerlo a la República Dominicana como remesa. Y lo han invertido. Y lo otro a la parte familiar, como el consumo, la educación, la salud. Entonces, una reducción de eso va a impactar, impacta. Recuérdate que a pesar de que se divulga el crecimiento de las remesas no son fruto de ninguna actividad local ni ninguna medida nacional, sino es una voluntad que tienen los dominicanos de enviar a sus familiares esos ingresos. Mostrando una generosidad. Una caída va a impactar por el lado de que los dominicanos invierten, que básicamente en bienes raíces, vivienda y también en la compra de propiedades, terreno, finca. Entonces, por ese lado va a impactar. Los dominicanos van a seguir enviando remesas independientemente de que se eliminen o reduzcan el asistencialismo de Estados Unidos, porque de todos modos laboran y envían para sus familiares que están aquí. Entonces, desde el punto de vista de la parte de la alimentación, la educación, la salud, siempre va a aumentar y va a circular ese efecto en la economía, pero sería a un ritmo inferior a lo que ha ocurrido en este proceso de pandemia, que cuando vemos las estadísticas que publica, los datos que publica el Banco Central, entonces nos damos cuenta que fue significativo en este proceso. Y básicamente de Estados Unidos, porque cuando tú ves el origen de las remesas familiares, te das cuenta que el mayor flujo viene de Estados Unidos, 85%. El otro que le sigue es de Europa, en particular de España. Y entonces es mucho menor. Entonces, el mayor flujo de asistencialismo se le otorga en Estados Unidos. Entonces, esos elementos en conjunto van a seguir permaneciendo, ¿verdad? Pero no a la misma velocidad que lo venían haciendo en este proceso de estos 2 años de pandemia. Y digo 2 años porque ya marzo está aquí a 2 semanas. Así es. Entonces, ya ahí tendríamos los 2 años de la pandemia. Los dominicanos, recuérdate que en ese momento, cuando todo nos sorprendió esta pandemia, lo que fue marzo y abril, fue los 2 meses que estremeció la economía, y en particular los 2 meses en que las remesas cayeron, porque hubo un estancamiento mundial en el empleo, en el ingreso, el distanciamiento que hubo. Entonces se retoma, y a partir de mayo de ese año es que comienza a fluir las remesas. Fíjate que mayo, junio, julio del 2020 fueron los picos más altos de la remesa. Entonces, en ese aspecto hubo un reflejo de esos subsidios ya que se estaban implementando, particular en los Estados Unidos. Vuelvo y reitero, las remesas se van a mantener, pero a un ritmo inferior. ¿Cómo tú ves la proyección del empleo en Estados Unidos?
que lógicamente nos Bueno, impacta a la comunidad. Hasta el propio Biden está asustado. Sí. Hasta el propio Biden está asustado y ellos están haciendo un esfuerzo porque la cantidad de dinero que dispone el gobierno norteamericano es impresionante. Con esta pandemia y con la crisis del 2008, nosotros pudimos ver la capacidad de colocar dinero en circulación que tiene el gobierno norteamericano. Y todos siguen como si nada. Entonces, ellos van a hacer un esfuerzo, porque en Estados Unidos no es tan simple la pérdida de empleo. Impacta de una vez en todos los mercados. En todos los mercados. Estas cosas impactan hasta en Wall Street. Claro. Entonces, ellos van a luchar. Por ejemplo, el sector de transportación está de capa caída. Están buscando hasta adolescentes para que manejen los camiones. Dania, tan complicado que por ejemplo en las grandes ligas ahora mismo están paralizadas por un asunto de negociaciones entre la asociación de jugadores y los dueños de equipo con un problema salarial. Y ese solo hecho hace que haya una pérdida grandísima de empleo. Superado ese impasse que se espera, por ejemplo, en los próximos días, entonces ya el empleo por ese lado, porque el empleo en Estados Unidos abarca todo lo que es una actividad. Y todos sabemos que el asunto del béisbol tiene múltiples actividades desde que comienzan los entrenamientos hasta que termina la Serie Mundial. Y hasta eso se está afectando. Y ni decir de otras áreas de la economía norteamericana. Bueno, la parte del turismo, como hablamos, para Estados Unidos, que es también fundamental. Tú sabes que Nueva York es la ciudad más promovida turísticamente con todas sus efigies. Entonces, ellos van a mantener el turismo. Lo que van a hacer en la medida que vaya cayendo la curva de contagio, lo que más pueden estar ya no es tan solo si está vacunado, sino pruebas para evitar que Estados Unidos sea impactado, aunque tendríamos el problema también, la probable estallido bélico, que es otro problema que también puede venir con repercusiones a países como la República Dominicana, que tienen conexiones bastante estrechas con Estados Unidos. ¿Cómo impactaría una posible guerra de Ucrania en el que se involucren tantas potencias mundiales? Mira, mi percepción y mis investigaciones sobre las relaciones económicas internacionales y el auge que ha tomado la economía mundial me dice a mí que no va a haber ninguna guerra. Yo diría que eso sería otra ola de la Guerra Fría, ¿verdad? Precisamente los mismos actores. Sí. Rusia, Estados Unidos, por un punto, Ucrania. Entonces, como que uno lo piensa impensable, que por un motivo así. Mira, las grandes potencias no entran tan fácil en un conflicto bélico. Y de ese punto de vista ellos saben que cualquier eventualidad afecta a los mercados donde ellos están involucrados. De una u otra manera, Rusia necesita la relación comercial con Estados Unidos, China, y por igual Estados Unidos. Y el mundo es tan pequeño que donde quiera se usa un producto de un país que fabrica en menor o mayor medida, lo utilizan, y entonces esos mercados pueden estar afectados, incluyendo Wall Street. Claro. Una guerra que estalla en Ucrania derrumba la bolsa de valores del mundo. ¿Y tú crees que las grandes potencias van a permitir eso? ¿Lo van a auspiciar? No. Es un asunto de sacar músculo. Así es. De quién tiene la mayor potencia. Exacto. Y entonces ahí se inflan los egos. Los egos de Putin, los egos de Xi Jinping, los egos de Biden van a estar siempre inflados. Como nos vamos a una pausa y retornamos con nuestro invitado del día de hoy. No se vayan.
Estamos conversando en el día de hoy con el economista y abogado Daris Javier, y yo quisiera que analizáramos el tema de las exportaciones dominicanas, que son las que lógicamente traen dinero del exterior hacia nosotros. Mira, siempre hemos conocido, y así lo vemos en los fundamentos macroeconómicos de cada nación, que las exportaciones son fundamentales. Claro. Y por eso te decía en el segmento anterior del auge del comercio exterior, de cómo puede afectar el comercio mundial cualquier conflicto bélico a escala planetaria. ¿Cuántas naciones estarían involucradas? República Dominicana, al igual que el mundo, está afectada, impactada por una pandemia global. Entonces, esa pandemia global desactivó muchos sectores de las diferentes economías, pero a su vez mermó las exportaciones por aquello de la demanda externa. Entonces, el sector exportador también está en un proceso de recuperación. No es el mejor momento, aunque haya entrado en la fase de recuperación, pero todavía tiene muchos puntos débiles, no por cuestiones internas, sino externas, porque depende del mercado. Si el mercado no te demanda a nivel internacional, sencillamente tú no puedes exportar. Si no te compran mango en el mundo de República Dominicana para ponerte un producto, o banano, tú no vas a exportar eso, no vas a poder exportar esos productos. Se mantienen los productos tradicionales que siempre tienen una demanda apreciable, como es el caso del café, el tabaco, el cacao, los textiles. Entonces esos productos. Y el oro. Bueno, sí, el oro que ha tenido un repunte en los últimos años a nivel mundial, se mantienen. Eso tienen una curva de comportamiento casi constante. Pero de todos modos, en medio de la pandemia, ha habido una cierta vulnerabilidad, y lo que tiene la República Dominicana, la política comercial, la política de comercio exterior del país, ser un poco más agresiva. Esta pandemia demostró que la parte exterior tiene mucha incidencia en el país. Exportaciones, inversión extranjera, turismo y remesa. Son los 4 elementos que constituyen el marco exterior dominicano de la economía. Entonces, de eso, ¿cuáles son los más sensibles? Inversión extranjera, turismo, el turismo, la parte de las exportaciones en menor medida. Entonces, la sensibilidad se da básicamente en turismo e inversión extranjera. Entonces, esa combinación que muy bien en la República Dominicana se ha manejado en los últimos años, lo que hay que reorientar. Yo pienso que hay que reorientar todo. Superado este proceso de pandemia, la economía no tan solo de la República Dominicana, sino a nivel global, debe reorientar el modelo sobre el cual venía operando en los últimos años. Es el momento de que las grandes naciones, los países, los gobernantes se llenen de coraje y darle un giro. Si queremos un salto al progreso económico, entonces tenemos que darle un giro a lo que venimos haciendo. Porque lo que veníamos haciendo parece que se había convertido en un círculo vicioso y no daba paso a un salto. Entonces, lo bueno de lo malo que ha ocurrido es que te permite ver todos los errores que veníamos cometiendo como nación y como relación mundial, económica mundial. Entonces, eso será parte de los grandes desafíos que tiene la nación dominicana, no un gobierno, sino la nación dominicana. El gobierno es pasajero, 4 años, al máximo 8. En un soplo. Y se van de una vez, Entonces, si tú no tienes planes concretos en la dirección de una nación, no llega a hacer nada. Así es. Y es un elemento fundamental como desafío. No podemos seguir haciendo lo mismo
desde el Banco Central, no podemos seguir haciendo lo mismo con la política fiscal, no podemos seguir haciendo lo mismo con el sistema sanitario. No ha habido cambios significativos, lo que se han hecho son parches en esta coyuntura. O sea, ¿qué cosa significativa se ha hecho en medio de la pandemia? Nada, resolver el parcho, una vacuna, asistir a los contagiados, tratar de que vengan los turistas. Eso no hace nada, es un asunto coyuntural. El problema es estructural y ahí es que hay que apostar. Es una visión estructural de la economía dominicana que se impone en este proceso. Dari, ¿cómo crees que va a impactar la decisión reciente del presidente de la República de liberalizar las medidas de bioseguridad con relación al COVID, entre ellas eliminar el uso de la mascarilla? ¿Cómo impactará esto? Mira, todo el mundo nos sorprendimos desde el punto de vista de que pensábamos que era una gradualidad, que iba a ir, bueno, mañana no hay restricciones en tales lugares, sí. Pasado sí, mañana menos, después la mascarilla, y entonces de repente uno dice, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aún así, la eliminación de restricciones no elimina el virus. Pero hay mucha gente que están cansados de tener 2 años de mascarilla puesta y eso es un incentivo a dejar de usarla. Creo que los fabricantes no van a apostar a vender mucha mascarilla porque eso va a disminuir el precio por una lógica del mercado. Y entonces nadie va a estar en el mercado con pérdida. La van a disminuir la fabricación, va a haber cierta escasez. Lo que uno le pide al Padre Todopoderoso es que la tasa de contagio no aumente ni 0.001. ¿Y qué pasaría si aumenta? Se le pega, para decirlo en el lenguaje beisbolero, ¿verdad? Porque me gusta el béisbol. Para decirlo en el lenguaje beisbolero, el FAO se le pega al presidente de la República y al Ministerio de Salud. Tienen que apostar, porque lo que ha hecho es defiéndase quien pueda, sálvese quien pueda. Eso es, en resumen, el discurso. De en lo adelante, todo es responsabilidad de cada cual. Así no. Entonces, lo que hay que seguir cuidándose, yo creo que hay que seguir manteniendo el uso de la mascarilla. Hay gente que no la van a usar, pero habemos muchos que la vamos a seguir usando. La gente no creo que ya tenga interés por ponerse otra dosis de vacuna, o sea, ese es el efecto que se deriva de ahí. Bueno, los centros de diversiones sí van a aumentar, van a fluir, porque no hay restricciones. Entonces, no sé si era que se estaba apostando a la reactivación de esos sectores de la economía. Y es muy probable que sí, porque esos sectores estaban rezagados. Así es. Entonces, pueden presentar una reactivación con el riesgo del contagio. Sí. Dari, en la parte final del programa me gustaría que tú centralizaras ideas, propuestas y sugerencias al gobierno dominicano que encabeza el licenciado Luis Abinader en materia de economía. ¿Qué cosas tú crees que deben ser prioridades en los próximos meses? Uno a veces asume de que si no te pide, aquel proverbio chino de que si no te piden un vaso de agua, un consejo no lo dé. Pero la responsabilidad de cualquier economista que se forme es, bueno, decir la verdad, aunque la verdad te corra riesgo. Ajá. Y que dice también la sabiduría popular, si quiere tener enemigos, di la verdad. Ajá. Entonces, o quien más te quiere te hará llorar. Sí, entonces, 3 elementos fundamentales. Prudencia en el endeudamiento. Llegó el momento de tener cuidado. No forzar una disminución del déficit fiscal, porque forzarlo se traduce en eliminar mucho asistencia a los que menos pueden, que son los más perjudicados. Y tercero,
fundamental que debió desde el inicio de pandemia ser la parte más prioritaria, aunque no lo fue, es la inversión en salud pública. La pandemia demostró que la mayor inversión, la importancia mayor y prioritaria en la República Dominicana y en el mundo es la inversión en salud pública. Creo que esa es la perspectiva de mediano y largo plazo que debe definir, incluso como compromiso de Estado, la inversión en salud pública, no tan solo la parte física, sino también tecnológica, y adelantarnos. Es hora también que ya República Dominicana tenga investigadores protegidos por el Estado en materia viral, ¿verdad? Porque lo que uno ve son investigadores particulares y básicamente la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la que tiene esa vocación por la misma naturaleza de la UAS. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesante participación del economista Daris Javier aquí en nuestro programa, enseñándonos algunas cosas que son importantes para el manejo de la economía nacional. A ustedes agradecerles que hayan estado con nosotros y esperarlo la próxima semana. Hasta entonces.